y una propuesta de comedia diferente a todo lo que se ha hecho en el cine de comedia en Colombia, donde el afán no es hacerlos reír, sino hacerlos pensar y reflexionar, con momentos divertidos también, obviamente. Así que no se pierdan la oportunidad de ir a las salas de cine a ver Mi Otra Yo. Bueno, ya saben, agendados para ir a ver la película de Loquillo. Y es hora de hacer una actualización informativa con los reporteros de RTVC Noticias. Y actualizamos noticias en Bogotá porque las autoridades distritales siguen muy preocupadas por los aumentos de contagios en la ciudad. El fin de semana solamente se ocupó en 98,5%, la cifra más alta de lo que lleva la pandemia a Bogotá. Así que las localidades que más están puestas en la mira de las autoridades son Kennedy, Bosa, Suba. Vamos a desarrollar toda esta información en la emisión central de las 8 de la noche. Actualizamos la información en Santander, donde la ocupación UCI está por encima del 99% y el colapso de la red hospitalaria ha hecho que las autoridades departamentales extiendan la medida del toque de queda y la ley seca hasta el próximo 6 de julio. Actualizamos noticias desde Cartagena, donde en las últimas horas fue capturado un joven influencer que fue sorprendido mientras se disfrazaba como un miembro de la policía para realizar un video de humor para sus redes sociales. El hecho no causó nada de gracia en las autoridades, lo capturaron y lo trasladaron hasta la fiscalía, donde ahora se adelanta un proceso judicial por usar un uniforme de la fuerza pública. Por su parte, el joven aseguró que el uniforme que portaba ni siquiera tenía las insignias de la Policía Nacional. Buenas noches, actualizamos la información deportiva hablando de la selección Colombia, que perdió frente a Perú y que prepara su siguiente partido contra el seleccionado brasileño, el favorito al título. Colombia matemáticamente hoy está clasificada, sin embargo, debe ratificarlo con Brasil y también tiene que ratificarlo con buen juego. Reinaldo Rueda hizo su análisis y esta noche en la sesión deportiva les contaremos qué dijo el técnico de la selección Colombia. Además, no se pierdan los goles de la Copa América y lo mejor de la Euro en la jornada de este lunes. Bueno, pues aquí está, ya comenzamos semana con una buena conversación, bien informados. Ojo, reporte del Ministerio de Salud, 648 fallecidos hoy, 23.239 casos en el país y solo en junio. Este es un reporte realmente que nos llama a la reflexión y sobre todo al autocuidado. Más de 11.000 personas fallecieron en nuestro país. Gracias a ustedes por acompañarnos. Terminamos, por supuesto, invitándolos a que nos sintonicen mañana y hablamos de temas que son tendencia en nuestro país. Quédense con nuestra emisión central. Chao, feliz noche. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Atención, son muy preocupantes la cifra de la pandemia en Colombia. 648 muertes en las últimas horas y el país ya superó la barrera de 100.000 fallecidos por COVID-19. El presidente Iván Duque dijo que las últimas 10.000 muertes que se han registrado en Colombia como consecuencia del COVID-19 se habían podido prevenir si no se hubieran dado las aglomeraciones. Detalles en minutos desde la Casa de Nariño. Detrás de las cifras está el drama de miles de familias. Recorrimos los hospitales de Bogotá y son muchas las historias de dolor y de tragedia por cuenta del virus. Autoridades en Santander extienden la ley seca y el toque de queda nocturno hasta el próximo 6 de julio, debido al colapso de la red hospitalaria. 2 funcionarias en Antioquia fueron capturadas y acusadas de cobrar hasta 3 veces más costosos los mercados y ayudas para los afectados por la pandemia. El precio de la gasolina en Colombia seguirá con sobretasa. En minutos les explicamos el alcance de la decisión que acaba de tomar el Congreso. Jornada de bloqueos y choques entre manifestantes y el ESMAD en el sur de Bogotá. En Cartagena, un joven influencer fue capturado por la policía al disfrazarse como patrullero. Esto no cayó gracia entre las autoridades y ahora enfrenta un proceso judicial. En minutos, más detalles.
Y en deportes, la selección Colombia ya está en Río de Janeiro y se prepara para enfrentar este miércoles a la selección anfitriona, a la selección de Brasil. Pues nosotros en la información deportiva les contamos la actualidad de la selección de Reinaldo Rueda. Los espero más adelante. El mundo cambia y los dibujos animados cambian con él. Los Looney Tunes regresan a través de las plataformas de streaming de HBO y llegan con cambios que les voy a estar contando más adelante. Eso ya no lo tolero. Bueno, ¿qué cosas piensan hacer? Esto es lo que pienso. Comenzamos y mucha atención porque es muy compleja la situación de la pandemia en Colombia, de acuerdo con las cifras que se conocieron en las últimas horas. Miren ustedes, hay especial preocupación por las muertes recientes y el total de fallecidos. Así que vamos inmediatamente a nuestra pantalla para revisar. En las últimas horas, queridos televidentes, 648 personas perdieron la vida por cuenta del COVID-19 y sin duda es el registro más alto que hayamos tenido hasta ahora desde que empezó la pandemia. Veamos los antecedentes. La barrera de las 500 muertes la superamos el 29 de abril. Por aquella época se señalaron 505 casos. Y el mes de junio fue determinante, pues la cifra cada 24 horas tuvo la actualización de más de 500 fallecidos. El martes 15 de junio había sido hasta entonces la cifra más alta y ese día se marcaron 599 muertes en nuestro país. Y ahora, el otro dato que inquieta es el total de fallecidos desde que inició la pandemia. Hoy se superó la barrera de las 100.000 muertes. Ya son más de 100.000 los muertos, en total, concretamente 100.582 desde que comenzó este virus aquí en nuestro país. Antecedentes de esta cifra también, revisemos. El primer fallecido por cuenta del COVID en Colombia fue el 16 de marzo de 2020. En unos minutos vamos a estar recordando la historia de aquella víctima y otras evoluciones de esa cifra. Pues a los 50.000 muertos llegamos cerca del 21 de enero de 2021, hace relativamente poco. Y bueno, como ya estamos viendo, pues ya pasamos la cifra de los 100.000 fallecidos. Hay reacciones dolorosas frente a estas cifras. Realmente el presidente Iván Duque se pronunció al respecto. ¿Qué fue lo que dijo el mandatario? Conectamos ya mismo con Omar Hernández en Casa de Nariño. Omar, adelante. Hola Patricia, Mateo, televidentes, muy buenas noches. Pues el jefe del Estado reaccionó y le salió al paso a la situación que se viene registrando en materia sanitaria del país. Pero antes déjenme contarles que Carlos Álvarez, quien es el epidemiólogo y quien es asesor en materia sanitaria al gobierno nacional, ha explicado un poco lo que está ocurriendo actualmente con el virus. Él dice que el virus que se originó en Wuhan, en China, afectaba a una persona de 1 a 3 personas quien estaba contagiado, pero ahora con este virus la mutación ha sido clara que de una persona contagiada afecta a 5. Entonces por eso se ha incrementado el número de víctimas, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Veamos en la siguiente nota que lo explica mejor. Algunos factores como el cambio de variantes que son más contagiosas, los fenómenos climáticos y la existencia de personas susceptibles al virus son los que están generando alerta en el país. Tengamos en cuenta que al comienzo el virus que circulaba en el país estaba con una capacidad de contagiar a 3 personas o 4 personas, ahora puede contagiar a 5 personas. Álvarez también atribuye la situación al comportamiento que están teniendo los ciudadanos. Hemos ido perdiéndole miedo y hemos cogido mucha confianza cuando todavía sabemos que el virus está ahí. Y por lo tanto, si nosotros perdemos la observancia a las medidas de autocuidado y a los protocolos de bioseguridad, empezamos a ver eso que estamos viendo en estos días, mayor contagio. El experto considera que mientras hayan personas susceptibles y virus circulando, se tiene la posibilidad de contagio. Y a pesar que esto afecta más a personas mayores de 60 años, las personas jóvenes no son invencibles y eso también hay que tenerlo en cuenta. Álvarez reitera que es importante el autocuidado y seguir las normas de bioseguridad para evitar que aumente la tasa de contagio. Ahora sí, Patricia, Mateo y televidentes, les explico lo que el jefe del Estado dijo hoy desde la Casa de Nariño, que las últimas 10.000 muertes que se han originado como consecuencia del COVID-19 se hubieran podido prevenir y todo se da debido a las manifestaciones que se han registrado en las últimas semanas en Colombia.
Durante una eucaristía realizada en la Casa de Nariño en memoria de las 100.000 víctimas del COVID-19 en Colombia, el jefe del Estado llamó la atención de la actualidad que vive el país en materia sanitaria. Hoy, cuando vemos que el número de muertes diarias ha superado los 550, 580, y que muy posiblemente por los rezagos que hay también de días acumulados nos lleve a ver por varios días más de 600 muertos diarios. Duque atribuyó este fenómeno a las últimas manifestaciones que se han registrado en el país. Las aglomeraciones son el principal caldo de cultivo para que esta enfermedad se disemine exponencialmente. Y en este sentido advirtió: es triste decirlo, pero más de 10.000 muertes se hubieran podido prevenir si no hubiéramos tenido aglomeraciones en las últimas 6 o 7 semanas. Por esta razón le hizo un llamado a los colombianos para que tomen medidas. El virus no se ha ido y tal vez no se irá en un tiempo más largo del que todos podamos pensar. Tenemos que hacernos a la idea de que el virus estará con nosotros en el año 2021 y en el 2022. Finalmente, Duque agradeció a quienes han estado atendiendo la situación. Por eso reitera el gobierno nacional, el propio presidente Iván Duque, que hay que tomar las medidas de precaución, el autocuidado. Esta es la información que se origina desde el momento desde la Casa de Nariño. Omar Alejandro Hernández, RTVC Noticias, conectados 24/7. Omar, gracias. Importante llamado, y es que, agregándole a eso, son innumerables los dramas particulares por cuenta del COVID-19. En un recorrido por varios hospitales de Bogotá, encontramos a las familias angustiadas por la suerte de sus seres queridos. Luego de completarse casi 1 año y medio del primer contagiado en el país, la situación no parece mejorar. Al contrario, como se puede observar en el video, la congestión hospitalaria es evidente. Y es que a simple vista, nada más en la entrada de los hospitales que recorrimos con el equipo de RTVC, para los familiares de los pacientes que llegan con sospechas de haberse contagiado de COVID-19, la situación es angustiante. Tengo a mi hija desde las 8, desde las 10 de la mañana ahí, enferma porque está enferma. Desde la hora y no me la han atendido. Lo tengo desde el mediodía porque él es positivo de COVID y no lo han atendido. Está de falta de respiración y esta es la fecha y nada que lo atiende. En el caso de Jairo Ruiz, su cuñado pasó el difícil recorrido desde que llegó de urgencias hasta hoy, que le fue asignada una cama UCI, pues duró 15 días de espera. Sin embargo, su pronóstico de vida es cambiante. Nos tienen con muchas zozobras porque un día dan una información positiva, al día siguiente dan otra información no muy alentadora. Según los datos de la pandemia, Colombia es el 10º país a nivel mundial con más fallecimientos. La primera víctima de COVID-19 en Colombia ocurrió realmente el 16 de marzo del 2020. Estamos hablando de un taxista en Cartagena quien transportaba a un grupo de extranjeros en la ciudad. Aquí en RTVC Noticias recordamos su historia. Para mí fue muy duro haberlo dejado, haberlo perdido, sí fue demasiado duro, sobre todo porque me tocó olvidarme del dolor que tenía para poder sobrevivir. Liliana Ricardo hace parte de una de las 100.000 familias que perdieron a un ser querido a causa del coronavirus. Arnold de Jesús Ricardo, de 59 años, taxista de la ciudad de Cartagena, fue el primer fallecido por COVID-19 en Colombia. Su muerte ocurrió el lunes 16 de marzo del año 2020. 1 año y 3 meses después de esa muerte, el virus ya cobra 100.000 vidas en el país. Solo el tercer pico de la pandemia, que inició en abril de este año, ha dejado más de 30.000 víctimas. En promedio, cada 5 minutos, 2 personas mueren por COVID-19 en Colombia. Próximas semanas esperamos que el comportamiento de los fallecimientos se mantenga de una manera similar a como estamos observando hoy, cerca de 600 diarios, algunos días superando este nivel. Eso depende de la prevención de las personas. A los expertos les preocupa la circulación de nuevas variantes como la alfa y gamma y la falsa sensación de seguridad de las personas por la vacunación. El gran número de fallecimientos en esta tercera ola obedece a la gran circulación viral, a la gran cantidad de contactos, de contagios. La familia de Arnold de Jesús en Cartagena necesitó 1 año para conocer el lugar donde había sido sepultado su ser querido. Ser víctimas del COVID cuando apenas iniciaba la pandemia les costó, además del luto, una fuerte discriminación.
Y la situación de la pandemia en Bogotá es especialmente preocupante. La ocupación UCI en la ciudad supera el 97% y cada día es la que más aporta a las cifras nacionales. ¿Qué dicen las autoridades? Diana Gómez, la escuchamos. Buenas noches, Mateo. Las autoridades, en cabeza del secretario de Salud, Alejandro Gómez, ha dicho que las cifras van a seguir así, en aumento. Ese panorama no es muy alentador para la ciudad. Sin embargo, hoy, por ejemplo, se registraron 200 muertes y 7.584 nuevos casos. Veamos en el siguiente informe cómo está la ciudad. La ocupación de la red hospitalaria de la ciudad volvió a crecer hoy lunes. El promedio durante los últimos días no baja de 96% y es sostenido durante 7 días. 13 de junio, 97,8%. 14 de junio, 97,6%. 15 de junio, 97,1%. 16 de junio, 96,6%. 17 de junio, 96,9%. 18 de junio, 97,3%. 19 de junio, 98,5%, 20 de junio, 97,4%. De las 2.261 camas para COVID-19, 2.203 ya fueron ocupadas. Quedan 58 unidades. Los puntos con mayor impacto del virus en la capital, según Salud Data, son Kennedy, Suba, Engativá y Bosa. En casos activos por 100.000 habitantes, este es el panorama por localidades. Candelaria, 215 casos activos. Santa Fe, 804. Rafael Uribe, 2.851 casos. Actualmente, el 29,3% de los casos reportados en Colombia de COVID-19 se encuentran en Bogotá. En la ciudad, el promedio de fallecidos diarios los últimos 15 días es de 131. Recordemos, distanciamiento social, uso de tapabocas y el lavado constante de manos salvarán nuestras vidas. Diana Gómez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Y otra región golpeada por la pandemia es Santander. Por eso las autoridades de salud hacen un llamado al autocuidado. Conectamos ya mismo con John López en la ciudad. John, muy buenas noches. Hola Patricia, muy buenas noches. Pues la situación en el departamento de Santander continúa siendo muy alarmante, sobre todo por la ocupación UCI, que a hoy es del 99,40%. Y es que en total en todo el departamento de Santander hay 53 personas esperando un cupo en una cama UCI, de las cuales solo 4 están disponibles. Esta situación, sin lugar a dudas, aumenta más el drama de todas las familias, como el que le presentamos a continuación. Durante muchos años, Jairo Plata ha hecho parte del equipo de producción del Canal TRO en Santander y hoy el colapso de la red hospitalaria tiene a su familia en una difícil situación. Jairo contrajo el virus y desde hace 13 días ha tenido que luchar desde su casa. Está muy decaído, tiene demasiado desaliento, o sea, él de la cama no se para. Y como si la falta de camas en los hospitales que lo llevó a refugiarse en su casa no fuera suficiente, ahora su familia clama por un concentrador de oxígeno que le ayude a seguir luchando por su vida. Ha estado complicándose, necesitamos urgente el oxígeno que le pueda ayudar a respirar mejor. Como Jairo, son muchas las personas que intentan sobrevivir desde sus casas. Por esta razón, los profesionales de la salud hacen un llamado a las familias santandereanas. Era un autoconfinamiento en casa, permanecer en casa la mayor parte del tiempo posible. Y cada vez son más los hospitales que están a punto de cerrar sus puertas a las urgencias. Estamos en riesgo de no tener cómo poder atender a los pacientes que ingresen por patología, tanto COVID como no COVID. El colapso hospitalario ha hecho que los medicamentos comiencen a escasear. Y debido a toda esta situación que se presenta en el departamento de Santander, hoy las autoridades realizaron un nuevo puesto de mando unificado, donde se determinó que el toque de queda y la ley seca, que van desde las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana, sea extendido hasta el próximo 6 de julio. En el PMU se acordó continuar medidas de toque de queda nocturno más ley seca desde hoy, 21 de junio, hasta el 6 de julio de 2021. A la fecha, la ocupación de UCI en Santander es del 99,40% y en el área metropolitana del 99,63%.
Otro de los hechos destacados hoy en el departamento de Santander tiene que ver con una emergencia que se registró en horas de la tarde en el sector de Chimitá, esto en el municipio de Girón, donde la explosión de varios cilindros de gas generaron un incendio en una planta de almacenamiento de gas propano, lo que ocasionó que 15 vehículos resultaran incinerados y 5.000 personas de ese sector tuvieran que ser evacuadas. Por fortuna, los bomberos de Bucaramanga y de Floridablanca actuaron de forma rápida y evitaron que esto se convirtiera en una tragedia. En el hecho, ninguna persona resultó afectada. Desde Bucaramanga, John López, RTVC Noticias Conectados 24/7. John, gracias. Y de Santander nos vamos ahora para Antioquia, porque en Medellín voceros de clínicas y hospitales aseguraron que las EPS no les han pagado lo que les deben, lo que por supuesto complica la atención de pacientes en medio de la pandemia. Daniel Cañas, vamos ahora con usted. Muy buenas noches. ¿Qué es lo que está pasando? Mateo, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para los televidentes. Mire, hay que empezar con una noticia del momento aquí en la ciudad de Medellín. Hay que comentarles, el alcalde de la ciudad acaba de tuitear en su cuenta personal diciendo que no habrá jornada de vacunación para el día de mañana, ni para primeras ni segundas dosis aquí en la ciudad de Medellín. Es la tercera vez que Medellín detiene su proceso de vacunación por la escasez de los biológicos en la ciudad. Y referente al tema de las EPS con los hospitales, pues les comentamos que ya los hospitales privados y públicos se encuentran bastante preocupados, pues debido a la deuda que las EPS por las prestaciones de servicio le deben a estos sectores. En el sector público, las EPS deben 1.1 billones de pesos a estos hospitales. Este es el informe y el panorama que también nos entregan los directores y los gerentes de los hospitales privados de la ciudad de Medellín y del departamento. En Antioquia, la crisis hospitalaria no solo es generada por la pandemia, también porque las EPS no les pagan a los hospitales la prestación de los servicios. Las EPS deben 3 billones de pesos, y siguen sin cancelar a clínicas y hospitales. Así es muy complicado seguir trabajando. Las situaciones más críticas se viven con Comeva EPS y Sabia Salud. Que Comeva tiene deudas superiores a los 160.000 millones de pesos. Con las IPS que conformamos este grupo. Y el que más debe es Sabia Salud, para completar la EPS mixta, que es del departamento de la alcaldía de Medellín y de Confama. Las directivas de las clínicas y hospitales temen que se repita la historia de EPS ya liquidadas como Salucop y Café Salud, entre otras. En su momento fueron intervenidas y liquidadas y que a la fecha todavía hay muchas deudas que no se han pagado a estas instituciones. Del grupo de clínicas y hospitales afectados hacen parte de 15 instituciones que cubren el 80% de camas de mediana y alta complejidad y generan 20.000 empleos directos. En Tolima, el gobernador del departamento anunció que va a mantener la vigilancia sobre las administraciones locales y va a verificar que se cumplan todos los protocolos de bioseguridad para evitar realmente el contagio con COVID-19. Más noticias de las regiones con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. Con el cierre de bares y discotecas en el departamento del Quindío y también la prohibición para aglomeraciones mayores a 50 personas, autoridades de esa región del eje cafetero buscan disminuir el número de contagios por COVID-19. En el departamento de Risaralda, la gobernación le pidió a los alcaldes de los 14 municipios no permitir eventos masivos durante los próximos días. En Florencia, Caquetá, la noticia es que ante el aumento en la ocupación hospitalaria por casos de COVID-19 en el departamento, la administración municipal adoptó restricciones a la movilidad social. Desde hoy empezó a regir el pico y cédula de pares e impares y quedaron prohibidas las reuniones públicas y privadas de más de 50 personas, entre otras medidas. En Villavicencio, la noticia es que de cada 100 pruebas realizadas para diagnosticar COVID-19, 45 son positivas. Las autoridades sanitarias advirtieron que los casos pueden seguir aumentando a una mayor velocidad de transmisión durante los próximos días. La noticia en el Chocó es la petición que realizó la Procuraduría General de la Nación al presidente de la República, Iván Duque Márquez, de designar un alcalde ad hoc para la capital chocuana, pero también para el municipio del Atrato, que maneje todo el tema de COVID-19. La noticia en Sucre tiene que ver con el inicio en Ovejas, en la subregión Montes de María, del Plan Integral de Vacunación contra el COVID-19 que cobija a personas desde los 18 años de edad. El plan piloto incluye a 11 municipios más del departamento de Sucre.
Y en medio del complejo panorama del COVID, la única salida es la vacuna. Colombia se acercó hoy a las 15 millones de dosis aplicadas y a las 5 millones de personas totalmente inmunizadas. En el siguiente informe les recordamos si ustedes están en los grupos que ya se pueden vacunar. En este momento, el grupo activo de vacunación es de 45 años en adelante o menores con priorización. A la fecha, Colombia ya recibió 20 millones de vacunas, de las cuales aplicó 14,9 millones de dosis y espera llegar a 17 millones a finales de junio. Solo Bogotá completó 3 millones de vacunas aplicadas y 24 centros comerciales de la ciudad son aptos para ello. Muy bien, gracias a Dios, porque muy rápido, bien atendido, eso fue rápido. Sin embargo, algunos critican la organización y los tiempos de espera. Mucha gente esperando, mucha gente aguantando hambre, frío, sol, ¿sí? Para que vengan y nos digan adentro que no, que ya no hay vacunas. Hay personas más de 70 años haciendo fila, el sol, el frío, y no respondieron. Pues yo estoy agendado de la semana pasada a las 4:18, está la hora, y llego a las 3:15 y dicen que ya no hay vacuna. El distrito pide paciencia. Hay personas que han esperado horas y horas para recibir su biológico, pero eso es una espera que vale la pena. Recuerde que si tiene 44 años o menos y está priorizado en la aplicación Mi Vacuna, puede asistir a cualquier punto con su cédula. La Superintendencia de Industria impuso una millonaria multa a una modelo quien, según el ente de control, vendía pruebas para la detección del COVID a través de las redes sociales. Según el ente de control, la modelo Elizabeth Loaiza publicitó en sus redes sociales un producto destinado, según las publicaciones, a detectar el COVID-19 a través de una prueba rápida. Le notificó a la señora Elizabeth Loaiza Junca una multa por más de 136 millones de pesos. La resolución de la Superindustria dice que las publicaciones incumplen las normas que regulan publicidad porque, dice la decisión, el mensaje no corresponde a la realidad. Transmitir un mensaje que no correspondía con la realidad y configurar así publicidad engañosa. Las autoridades también dicen que en la comercialización del producto, al parecer, no se restringía a ventas institucionales como se afirmó en la publicación, sino que cualquier usuario de redes sociales podía adquirir el producto. La decisión se da tras un año de investigación. En el momento en que fue notificada, la modelo Loaiza se declaró inocente. Porque yo que sepa, no hay ni media prueba de que yo haya vendido, comercializado, importado o que yo haya hecho absolutamente nada con ninguna prueba COVID. Asimismo, en diálogo con RTVC Noticias, la modelo comentó que no podría dar más información, pues, según ella, no ha recibido notificación por parte de la superintendencia. Cambiamos de tema porque se acerca el cara a cara entre Ingrid Betancourt y las extintas FARC, luego de las torturas y el secuestro a las que fue sometida. La ex candidata presidencial llegó a Colombia para cumplir esa cita y reuniones con distintos sectores. Ese es el ejército. El próximo miércoles será el primer encuentro entre Ingrid Betancourt y las extintas FARC, luego de 13 años de recuperar la libertad tras sufrir las torturas del secuestro. No sé si estoy preparada, lo veremos el miércoles, es la primera vez que voy a verlos cara a cara después de que me liberaron los militares. Ingrid, que fue rescatada en la Operación Jaque tras estar secuestrada y encadenada en la selva por más de 6 años, aún recuerda las marcas que dejó el cautiverio. Todavía estoy como debatiendo los sentimientos al interior mío, pero quiero hacer una aproximación muy tranquila. Espera que los antiguos integrantes del secretariado, hoy transformado en el Consejo Político del Partido Comunes, hayan cambiado el discurso frente a la práctica del secuestro. Espero que ellos hayan sentido el clamor de todos nosotros, en el sentido de que ahora lo que queremos es ver el alma de ellos, si la tienen, el corazón, si lo hay, que podamos encontrarnos como seres humanos y reflexionar en eso que sucedió, cómo fueron capaces de hacer lo que hicieron. Como parte de su agenda en Colombia, además de reuniones con el presidente Iván Duque, sostendrá encuentros con el Comité de Paro, con la denominada Primera Línea y organizaciones de derechos humanos. Dice que lo hace como activista y descarta alguna aspiración política. Y en noticias de Bogotá les contábamos que esta madrugada se presentaron enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública en la vía al Llano. A esta hora el distrito verifica si existe una posible víctima mortal de estos hechos. ¿Está herido dónde? En la cabeza. ¿Con qué lo hirieron? Con una, yo no sé con qué sería porque yo no estaba en ese momento, pero mi hijo llegó reventado y todo. Esta es de la tanqueta. Con esta fue que le abrieron la cabeza al muchacho. Mire lo que le tiran a los jóvenes, mire. Mire. Las denuncias de estos ciudadanos se dieron en medio de la complicada situación que se vivió esta madrugada en el cruce de Yomasa, en el sur de Bogotá.
En este punto, un bloqueo de la vía al llano derivó en desmanes y choques con el ESMAD. A nuestros muchachos les están disparando por la espalda. Tenemos chicos desaparecidos que estamos corriendo porque no sabemos a dónde se los van a llevar. La policía no se refirió a las denuncias ciudadanas, pero sí explicó por qué fue necesaria la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Personas incurriendo en delitos, afectación al sistema público de transporte, bloqueo de vías por medios ilícitos, pretenden bloquear esta parte de la ciudad. El halcón de la policía sobrevoló la zona por varias horas y con nuevas unidades se reforzó el punto. 2 personas fueron capturadas en las últimas horas y adicionalmente 27 policías han salido heridos en este sitio. Según la policía, en 56 días de manifestaciones en Usme se han realizado 57 actividades de protesta social en la localidad. Las autoridades judiciales en Valle del Cauca están investigando un homicidio con violencia extrema. En el corregimiento de Agua Clara, cerca de Tuluá, encontraron restos humanos en una bolsa negra. El Instituto de Medicina Legal determinó que se trata del joven Santiago Ochoa, quien fue víctima de decapitación. La policía ofrece recompensa por información para aclarar este lamentable crimen. No existe ningún procedimiento por parte de uniformados del ESMAD en este municipio y rechazamos contundentemente los señalamientos irresponsables que se están haciendo a través de redes sociales vinculando a nuestros uniformados con estos lamentables hechos. Hay indignación por el caso de violencia entre hinchas en la ciudad de Bogotá que deja el saldo de un muerto. Las autoridades piden realmente y hacen un llamado a los jóvenes que pertenecen a estas barras. Aunque los estadios están cerrados para el público, los hinchas se siguen enfrentando. Por eso el llamado del distrito es a la no violencia entre barras. No solamente las palabras, sino las acciones del padre Alirio, quien siempre propugnó porque efectivamente el fútbol y el disfrute del mismo se hiciera en paz, pero también propugnó porque nos desarmáramos. El caso más reciente ocurrió en plena carrera 30 de Bogotá, donde hinchas de Millonarios se enfrentaron con machete. La carrera 30 fue bloqueada en medio de los enfrentamientos, además con la fuerza pública. El saldo fue un muerto y 2 heridos. La Policía Nacional en este momento desarrolla una investigación tendiente a identificar a través de los videos que han aportado los ciudadanos cuál fue esta persona que agredió y finalmente causó la muerte a este ciudadano. Un funcionario de la Secretaría de Gobierno resultó herido por la policía. El equipo de diálogo del distrito registró el momento. Se realizó un proceso de conciliación con uno de ellos que no estaba involucrado aparentemente y se está desarrollando la investigación para sancionar al responsable de la agresión. Más de 8.000 hombres de la fuerza pública se dispusieron ayer para atender el partido en Bogotá. Son horas de balance político tras el fin de la legislatura que dejó varias iniciativas aprobadas ya listas para convertirse en ley de la República. Pues justamente en este informe vamos a recordar qué fue lo que aprobó el Congreso. Desde el pasado mes de marzo, cuando inició la segunda parte de la legislatura, se avanzó en la aprobación de proyectos clave como la reglamentación de la cadena perpetua contra violadores y asesinos de menores y otros de los 24 proyectos bandera del gobierno, a los que el Congreso les dio luz verde. En la lista, la reforma a la Administración de Justicia, la reforma a las comisarías de familia, el Código Disciplinario, la política migratoria, la ley de fronteras y la iniciativa que sancionará los delitos ambientales. Eso es un avance importantísimo en materia de protección de nuestro medio ambiente. Por iniciativa de las bancadas, el legislativo también avanzó en la aprobación de la regulación del trabajo virtual. Se garantiza la desconexión laboral, la disminución de la jornada de trabajo de 48 a 42 horas semanales. Esto va a ayudar para que haya mayor fraternidad. La implementación de la licencia parental. Este proyecto amplía la licencia de paternidad, que hoy es de 8 días hábiles, pasa a 2 semanas. La reforma al Estatuto de Bogotá. El Estatuto Orgánico de Bogotá es el equivalente a la Constitución de Bogotá. Se expidió en 1993 y nunca ha sido actualizado. La denominada Ley Comida Chatarra. Busca que la ciudadanía esté muchísimo más informada en el momento de consumir un alimento. La reducción de las vacaciones de los congresistas logró superar sus primeros 4 de 8 debates necesarios. Este es un paso en la dirección correcta para recuperar la legitimidad del Congreso, que de manera histórica había renunciado a legislar en contra de sus privilegios.
Algunos proyectos, como el que prohibirá el fracking y el que garantizaba la ruta de atención para pacientes con cáncer de mama, se hundieron por falta de tiempo. Durante la legislatura también fracasaron iniciativas como la que buscaba reglamentar la eutanasia, la reforma a la salud y la polémica reforma tributaria. Uno de los proyectos que se hundió en el Congreso y que ha generado bastante polémica es la ratificación del Acuerdo de Escazú. A continuación les contamos en qué consiste y por qué no avanzó el trámite. Escazú es un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Se considera como una herramienta internacional importante para proteger el medio ambiente y evitar los efectos del cambio climático. Colombia hace parte de Escazú desde el 11 de diciembre de 2019, pero se necesita que el Congreso lo ratifique. Eso fue lo que no sucedió en la pasada legislatura. Ese fue un proyecto que no solamente radicó el gobierno nacional, sino que se radicó con mensaje de urgencia, lo que mostraba la importancia para el gobierno nacional que ese tratado fuera ratificado. Para congresistas de la oposición es responsabilidad del gobierno que este proyecto no se haya discutido en comisiones segundas. Se ha impuesto la maniobra, la trapisonda, la triquiñuela para evitar que Colombia haga parte plenamente del primer acuerdo continental. Voy a dirigir una comunicación al secretario general de la ONU, al señor Antonio Guterres, informando que Duque le ha dicho una mentira a la Asamblea General de la ONU. El ministro del Interior reiteró que es culpa del Congreso y no del gobierno el hundimiento de la ratificación de este acuerdo. El senador Iván Cepeda hace parte de la Comisión Segunda del Senado. Creo que la responsabilidad en este momento está más allá que acá. Y de pronto se le olvida al senador que el gobierno nacional es el que maneja las relaciones internacionales. El gobierno no descarta la posibilidad de volver a presentar la ratificación del Acuerdo de Escazú en la próxima legislatura que comienza el 21 de julio. Y avanzó en el Congreso la continuación de la sobretasa a la gasolina, impuesto que genera cerca de 2 billones de pesos en recursos adicionales. Según se anuncia, el precio de los combustibles no aumentará. La sobretasa a la gasolina existe desde hace más de 25 años y la prolongación de este impuesto está en juego porque la Corte Constitucional ordenó que el Congreso estructurara la base gravable antes de terminar esta legislatura. El Senado ya aprobó la sobretasa y la Cámara de Representantes continúa el debate. Una de las ponentes del proyecto aseguró que el precio de los combustibles no subirá. Este proyecto no sube un solo peso la gasolina. Falso. No, la tarifa va a ser la misma después de la ley que antes de la ley. Las ciudades capitales resaltan la importancia de la sobretasa. Esta es la tercera fuente de financiación más importante para las ciudades, después del impuesto de industria y comercio y el impuesto predial. En 2019, por este tributo, Colombia recaudó 2,1 billones de pesos y las regiones recibieron más de 1,5 billones para inversión. Muy buenas noches, qué alegría saludarlos con la información deportiva aquí desde la ciudad de Medellín, pero antes de ir con los deportes, por favor, si me permiten felicitar hoy a Mateo, a mi compañero en set que está cumpliendo años. Mateo, un abrazo muy fuerte y que sean muchos, muchos más. Pero como estamos de felicitaciones, pues también, si me lo permiten, vamos a felicitar al Tolima, el actual campeón del fútbol profesional colombiano, porque todavía la gente en Ibagué lo está celebrando, esa tercera estrella. La capital musical de Colombia se vistió de vino tinto y oro y la ilusión del título se confundía con los nervios. Se armaron las caravanas y a pesar de la pandemia, los cuidados se fueron al olvido para festejar el anhelo. La fiesta se extendió hasta la noche. Más de uno soñaba con la tercera estrella, nunca lo pensábamos que fuera tan pronto. No confían en Tolima y Tolima les dio a conocer a todo Colombia de que Tolima es y será uno de los grandes. El héroe Juan Fernando Caicedo es el hombre más querido por las hinchas tolimenses. Caicedo, te amamos mucho, mi amor, y yo lo amo demasiado. Y siempre será ese hombre que nunca puede tener. La tercera estrella se bordó en el pecho y en el alma de los tolimenses. Seguramente la fiesta sigue y seguirá en honor al campeón.
¿Y cuándo será que podemos celebrar todo Colombia con un título así, pero de la selección? Pues miren, está disputando esta Copa América y los resultados no han sido tan positivos. De los últimos 6 puntos, la selección solo ha conseguido 1, al empate ante la selección de Venezuela. Ahora se viene Brasil, el rival más complicado, la selección canariña que está invicta y que además es favorito. Pues bueno, la selección de Reinaldo Rueda ya está en Río de Janeiro y prepara este duelo con calculadora en mano. La selección Colombia tiene 4 puntos y con eso está en el filo de la clasificación. La derrota contra Perú desnudó algo que parece evidente. El hecho de haber cometido errores puntuales y no haber tenido quizás la claridad para resolver este juego nos lleva a esa situación. Las cuentas de Reinaldo pasan más por lo deportivo. Mostrar que estamos para revertir esta situación y colocar el fútbol, colocar el orden y evitar las imprecisiones que cometimos hoy. Perder sirve para la reflexión y para ver lo negativo y también lo positivo. Creo que es muy positivo la disposición del grupo, la receptividad, la respuesta. El técnico colombiano es reiterativo, a Colombia le falta meterla. Se tuvieron algunas situaciones de llegadas importantes y indudablemente que faltó fue quizás esa eficacia para poder haber tenido otro resultado. Reinaldo lanzó un reto directo a sus dirigidos. Ahora viene Brasil. Ante la adversidad es cuando se conocen los equipos y los grupos fuertes. Frente a la verde amarela, el próximo miércoles Colombia terminará su participación en la primera ronda de la Copa América. Lo de la clasificación aún está en veremos. Lo del fútbol también. Esto es una de esas canciones que a mí me devuelve definitivamente a la niñez. Yo tenía 1 hora diaria de televisión y esto era lo que siempre escogía. Es, por supuesto, el intro de los Looney Tunes, la serie escrita por Warner Brothers. Looney Tunes significa algo así como canciones chifladas y viene un poco de que antes las animaciones no tenían mucha historia. Estoy hablando de 1930, no había muchas apuestas narrativas porque lo que la gente quería ver era música y baile. Estaban comenzando las imágenes con sonido en la pantalla y todo el mundo quería eso, algo alegre, que tuviera música para ese año. Y pues bueno, Walt Disney les había dado ya el gusto sacando una serie que se llamaba Silly Symphonies, que era de cortometrajes con personajes animados. Como durante mucho tiempo Disney y Warner Bros. Fueron competencia y vivieron intentando ganarle uno al otro, Warner sacó los Looney Tunes para no quedarse atrás. El primer personaje se llamaba Bosco y lo hizo un tipo de apellido Hartman. Bosco era un personaje entre Félix el Gato y Mickey Mouse, pero no tan correcto. Resulta que Hartman lo pensó como un niño negro y se basó en el Teatro de Minster, que era un teatro de 1840 en Estados Unidos, en el que actores blancos se disfrazaban de negros e imitaban sus bailes y sus canciones. Una cosa bastante racista, mejor dicho, piénsenlo así. Para competir con los personajes animados de Disney, que eran 2 animales, Warner creó un niño negro. Luego vinieron los que ya conocemos, Bugs Bunny, que está inspirado un poco en Charlie Chaplin y otro poco en Groucho Marx, un humorista del 70 que era súper sarcástico. Vino el Correcaminos y el Coyote, que eran un poco para competir contra Tom y Jerry, el Pato Lucas, Elmer, Pepe Le Pew, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, hace un par de años la conciencia que ha ido tomando el mundo alrededor de los derechos humanos le dio la lupa a Warner. Pepe Le Pew, el zorrillo apestoso, tiene la personalidad de cualquier acosador patológico. Persigue a la gata, la obliga a darle besos, insiste, a pesar de que ella claramente le dice que no. Elmer es un tipo que vive con una escopeta, en un mundo en el que el porte de armas sigue siendo un tema de discusión. El Coyote usa explosivos todo el tiempo. A simple vista parecen cosas inocentes, pero piensen en lo de Bosco y el Teatro de Minster. Ahorita no dudamos en decir que es racista, pero en 1930 la gente aún no tenía conciencia o la agudeza para verlo así. Todo este rollo va a que HBO trae de vuelta a los Looney Tunes, pero los trae mejorados. Sacaron a Pepe Le Pew, le quitaron la escopeta a Elmer, desexualizaron a Lola Bunny y le bajaron un poco a tantos golpes y tantos explosivos. Para mí,
que los dejaron solo con lo bueno, la chispa frenética, el buen humor, las historias divertidas, esas que siempre me hacían elegirlos en la única hora de televisión que me daban cuando era el día. Y bueno, para no quedarme atrás, porque pues es que no me voy a dejar ganar de Vanessa, Mateo, feliz cumpleaños. Continuamos con más información aquí en RTVC Noticias, gracias a mis dos compañeras por tan bonito gesto. Y vamos ahora con información judicial, porque en las últimas horas fueron capturadas 2 funcionarias de la alcaldía del municipio del Retiro, esto es allí en Antioquia. Las requieren por supuestos sobrecostos en compra de ayudas en medio de la emergencia sanitaria. Vean ustedes. Dentro del listado de productos a los peritos e investigadores les llamó la atención el costo de la leche, porque a la empresa contratista el litro le salía a 1.733 pesos y lo vendieron a la alcaldía por un precio promedio de 4.297 pesos, es decir, una utilidad del 148% sobre el costo real. Los productos iban destinados a atender a las familias vulnerables del municipio de Retiro, Antioquia, en medio de la emergencia sanitaria. Se identifican 2 funcionarias, una de la Secretaría de Bienestar Social y Participación Comunitaria y otra de la Secretaría de Hábitat y Desarrollo Territorial, las cuales habían desarrollado un contrato con una tercera persona particular, la cual el objeto del mismo, por más de 500 millones de pesos. De acuerdo con la investigación, las funcionarias habrían incurrido en sobrecostos y al parecer omitieron los procesos de transparencia en la contratación. A partir del operativo que se realiza en este municipio, se capturan estas 3 personas y se ponen a disposición de las autoridades competentes. Las implicadas, según la policía y la fiscalía, cobraron hasta 3 veces el valor de los productos comprados. Y vean este caso que ocurrió en Cartagena. Capturaron a un influencer de redes sociales quien se disfrazó de policía e hizo un retén. Conectamos ya mismo con Jayvan Pinzón. Jayvan, muy buenas noches. ¿Qué decisiones han tomado las autoridades al respecto? Hola Patricia, muy buena noche para usted y para nuestros televidentes. La Policía Metropolitana de Cartagena capturó a este joven y lo trasladó hasta la Fiscalía, donde ahora adelanta un proceso judicial por haber portado un uniforme de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, este joven ha asegurado que en ningún momento este uniforme corresponde a la policía, pues no contaba con las insignias correspondientes de la institución, simplemente portaba una bandera de Colombia, y que eso no significa necesariamente que sea de la policía. De 50 a 1.000 salarios mínimos legales vigentes y hasta 5 años de prisión podría pagar el influencer que montó un retén falso y se disfrazó de policía. Este ciudadano ha sido puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el ilícito de uso ilegal de prendas de la Policía Nacional. Los jóvenes grababan un video para sus redes sociales en el que suplantaban a las autoridades de Cartagena con el propósito de hacer reír a la gente y ganar seguidores. Hay muchas versiones donde dicen que nosotros estamos aplicándole comparendo y quitándole la cédula, los papeles y hasta plata. Pero no, mentira. Muchas personas se sienten ofendidas, pero en realidad nosotros no estamos ofendiendo ni insultando a nadie. La ciudadanía tiene sus propias opiniones acerca de lo sucedido. Para muchos nos adjudica un momento donde nos podemos desestresar, nos podemos echar reír un poco de toda la problemática que estamos viviendo como tal. Según el Colegio de Abogados de Colombia, uno de los grandes delitos es el uso de uniformes de las Fuerzas Armadas. Los jóvenes aseguraron que se trató de una producción audiovisual que ya había sido consensuada. Y la temporada de lluvias no da tregua en varias regiones del país. Varios municipios reportan afectaciones por inundaciones. Vamos inmediatamente con un panorama por las regiones con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En Putumayo continúa la búsqueda de 5 personas que dejó el volcamiento de un bote que transportaba 20 pasajeros por el río Guamués. La lancha chocó contra un árbol, lo que generó que el motor de la embarcación se apagara. La Defensa Civil mantiene la búsqueda de estas personas, entre ellos 3 menores de edad.
En el barrio Villatina, en Medellín, se registró un derrumbe que dejó 2 vehículos atrapados y 8 viviendas evacuadas. Y en los municipios de Betania, Hispana, Remedios y Marinilla se reportaron cortes eléctricos producto de las fuertes lluvias. EPM trabaja en el restablecimiento de la energía. Engesa abrió las compuertas de la represa El Quimbo debido a las fuertes lluvias que han caído en el Huila. La multinacional emitió una alerta para las comunidades que habitan en la zona ante el posible aumento del caudal del río Magdalena. Hoy se completan 10 días de bloqueos en la vía Saboya-Albania. En las últimas horas, una luz de tierra cubrió los 6 metros de ancho de la carretera. 50 familias están incomunicadas. Queridos televidentes, ustedes recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo, no solamente por Señal Colombia, sino también por nuestro streaming de rtvcnoticias.com, y los estamos leyendo constantemente a través del numeral Me Conecto con RTVC, así que sigan participando en Twitter, en Instagram y en Facebook. Vamos a una pausa y en minutos regresamos. Y al volver, oportunidades. Hay becas para carreras en Bogotá, así que alisten lápiz y papel. Ya volvemos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. ¡Atención! ¡Atención! Los recursos naturales están en inminente peligro. Un multimillonario malhechor llamado Miklos Rogasis está poniendo en jaque la vida en la Tierra. ¿Podremos enfrentar las malignas intenciones de este archirrival? ¿Encontraremos la fuerza necesaria para salvar el planeta? Solo un hombre tiene las respuestas a estas interrogantes. ¡Ya está aquí! Calimán 2.0 en su segunda temporada. Porque no importa cuántas veces sean necesarias para salvar el mundo. Calimán y el terrible Miklos. Segunda temporada. Lunes a viernes a las 7 de la noche. Por Radio Nacional de Colombia y a través de RTVC Play. No te lo pierdas. Estás viendo RTVC Noticias. Volvemos con más información y ahora hablamos de lo que ocurre en el mundo. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó hoy un informe en el que se denunció que se vienen presentando graves retrocesos en materia de derechos humanos en el mundo. Un discurso revelador y alarmante pronunció la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos este lunes en Ginebra. Según Michelle Bachelet, el mundo está viviendo el peor momento en materia de derechos humanos y es necesario un cambio urgente. Necesitamos una economía de derechos humanos, un desarrollo basado en los derechos humanos y sociedades que, aunque diversas, compartan compromisos fundamentales para reducir la desigualdad y avanzar en todos los derechos humanos. La expresidenta de Chile mencionó algunos de los casos más delicados. En primer lugar, dijo estar profundamente preocupada por las graves violaciones en la región etíope de Tigré, donde la situación humanitaria es terrible, con más de 350.000 personas en situación de hambruna. Luego manifestó su grave preocupación por la represión a los manifestantes en Colombia, donde durante 50 días de marcha se registraron 56 muertes, además de 49 víctimas de violencia sexual. Otro país de América Latina donde la situación es alarmante es México. Allí el alto nivel de violencia política durante la campaña de las elecciones intermedias dejó al menos a 91 políticos y miembros de partidos asesinados. China también fue otro foco de preocupación por los reportes de graves violaciones en la región de Xinjiang, donde se estima que 1 millón de musulmanes han sido internados en campos de reeducación. Finalmente, entre los numerosos retrocesos en materia de derechos humanos está Rusia. Bachelet pidió poner fin a la práctica arbitraria de etiquetar a personas, periodistas y ONGs como extremistas u organizaciones indeseables, como ha sido el caso del opositor Alexei Navalny y su movimiento político por parte del Kremlin. Revisamos ahora el panorama de COVID en el mundo, porque mientras Estados Unidos anunció la donación de 14 millones de vacunas adicionales, Europa toma medidas en su reactivación por el avance de la variante Delta del coronavirus. Los inicios de una moderada pero creciente etapa post-COVID en Europa va permitiendo que varios países reasuman sus agendas internas. España, por ejemplo, vuelve a ubicar su mirada sobre los líderes separatistas catalanes, presos por haber promovido un referendo secesionista en 2017. Pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés, que hoy están en prisión.
Pero continentalmente, si un pie está en la apertura, el otro reposa en la prevención. La variante Delta del COVID, y que es un 60% más transmisible, se asienta en el viejo continente. Por ello, países como Bélgica y Francia cierran sus fronteras a viajeros de países que no sean de la Unión Europea. Colombia, Chile, Paraguay y Perú son algunos de una lista que limita el ingreso a sus territorios. A cientos de kilómetros las medidas son intermedias, por lo menos en Japón. Un máximo de 10.000 espectadores fue el aforo anunciado por los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio en cada sede de la competición. Pero advierten que celebrarlos a puerta cerrada es una opción si aumentan los contagios por COVID. Y esta es una de las imágenes del día en el mundo. Vean ustedes, una joya del Art Deco francés que reabre sus puertas luego de 15 años de restauraciones. Se trata de La Samaritaine, este edificio construido en 1860 y en el que funcionaron durante décadas emblemáticos almacenes en París. Ahora va a ser un hotel de lujo con 72 habitaciones y suites con vistas al Sena. Y llegamos al momento de las oportunidades, así que atención a esta oferta de becas en Bogotá, porque realmente hay cupos para todos los niveles, desde técnica hasta profesional. En oportunidades de estudio de educación superior para jóvenes, vaya a la página www.educacionbogotá.edu.co. Seleccione la opción Jóvenes a la U, en donde encontrará toda la información de la convocatoria junto con las condiciones y los requisitos para que puedan estudiar una carrera técnica, tecnológica o profesional con el 100% de financiación. Son 3 líneas de acceso: Jóvenes de Excelencia a la U, con admisión directa, y Jóvenes con acceso a la educación ampliada. Lea la descripción de cada una y vea cuál se ajusta a su interés. Estando allí, dé clic en el enlace en donde tendrá que llenar algunos datos. Seguido a esto, tendrá que dar su información socioeconómica, el historial académico y la preferencia de inscripción. Cuando finalice, dé enviar. Recuerde que tiene plazo hasta el 28 de junio de 2021. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos puede seguir en todas las redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más acción de la Copa América. En esta jornada de lunes empataron la selección chilena ante la selección uruguaya. ¿Esto qué quiere decir? Que los charrúas al menos lograron su primer punto y la selección chilena, la roja, ahora suma 5 y se clasifica a la siguiente ronda. La Copa América trajo el partido entre Chile y Uruguay. El de la estrella solitaria se fue adelante con este remate espectacular, bombazo inatajable de Eduardo Vargas para el 1-0 a favor de la roja. Se abría el marcador y con dificultades el equipo de Tavares. En el complemento, Luis Suárez, el killer del equipo uruguayo, aprovecha, empuja la pelota, golpea de paso a Arturo Vidal y es el 1-1 definitivo. Primer punto para Uruguay, confundido todavía y sin asegurar la clasificación. Chile matemáticamente clasificado. Y seguimos también disfrutando de lo que pasa en la Eurocopa, que todos los días nos entrega calidad y buen fútbol. Pues bueno, hoy se clasificaron otras 4 selecciones a los octavos de final: Austria, Bélgica, Dinamarca y Países Bajos. Vamos al juego ahora entre Rusia y Dinamarca. Hasta aquí la información deportiva. A mí esto me suena medio insensato, porque Carlos Jobim lo usó para escribir una canción que se llama Insensatez, medio desahuciado porque suena en la película El pianista, medio francés setentero porque Jane Birkin canta una versión con letra, y medio erótico porque Christian Grey lo toca al piano en Las 50 sombras de Grey. Es el preludio número 4, opus 28 en mi menor, compuesto por Frédéric Chopin, y hace parte de un conjunto de 24 preludios que Chopin compuso entre 1835 y 1839. Un preludio es una introducción, pero estas piezas, a pesar de ser cortas, no tienen nada que ver con introducciones.
Lo que pasa es que Chopin era experto en nombrar cosas con formas que no cumplía. Los estudios no son tan estudios, las baladas no son tan baladas, los esquerzos no son tan esquerzos. Lo cierto es que la mayoría de estas piezas las escribió en 1838 durante un viaje que hizo a Mallorca para escaparse del invierno. Él vivía en París y el frío le sentaba fatal. Estuvo enfermo de tantas cosas que hay hasta tratados con debates médicos sobre todo lo que pudo tener. Al final, la historia se decidió por tuberculosis, pero la lista es larga. Disnea, faringitis, bronquitis, hemoptisis, adenopatías cervicales, pérdida de peso, diarrea severa, migraña. Lo bueno es que aprendió a tomárselo con humor. Una vez le dio gripa y como llevaba 4 semanas enfermo, le recomendaron ir donde 3 médicos, supuestamente buenísimos. Cuando volvió, les contó a sus amigos que el primero le había dicho que estaba a punto de estirar la pata, el segundo que se estaba muriendo y el tercero que se iba a morir. A Mallorca llegó con la escritora George Sand, que supuestamente era su compañera, pero yo lo pongo muy en duda, para mí que eran muy buenos amigos y ya. Es que miren, se conocieron en una fiesta y cuando George Sand lo vio, le preguntó a la amiga que tenía al lado, ¿ese señor es Chopin? Es una niña. Y Chopin, por su lado, le dijo al amigo que lo acompañaba, ¿qué antipática es esa Sand? ¿Es una mujer? Yo estoy por dudarlo. Como sea, vivieron juntos y se acompañaron durante 8 años. Se pelearon en el fondo porque ella escribió una novela que se llama Lucrecia Floriani, en la que retrata la vida de ambos y describe a Chopin como, abro comillas, un gatito enfermo de difícil carácter y celopatía crónica. Y en la superficie porque Sand tenía 2 hijos, Maurice y Solange. Y Solange se fue con un tipo que a ella no le gustaba ni 5. Chopin había sido medio alcahueta de ese amor. Para 1849 Chopin estaba muy débil, muy enfermo, muy solo y muy en París. Se murió el 17 de octubre y dejó dicho en su testamento que quería que sonaran 2 cosas en su funeral. El Requiem en re menor de Mozart, cuando la procesión llegara al cementerio, y el preludio Opus 28 número 4 antes de salir de la iglesia. Yo soy Laura Galindo M y esto es Un Cuento para Contar de Señal Clásica y RTVC Noticias. RTVC Noticias, emisión central. A continuación, Contra el Olvido. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Es una canción, pues como ustedes saben, que es directamente relacionada con la pandemia. La escribió Pablo Alborán en su casa en plena cuarentena. Está, pues, como les digo, muy contento de que lo hagamos. Así que yo creo que esperamos que va a ser un hit también lo que vamos a hacer. Obvio, además, pues él es uno de los artistas, si no estoy mal, con mayor proyección a nivel internacional, ¿no? Es el artista español actual con mayor proyección, así es.